Uno de los países que no se encuentra en mi lista de viajes es Australia. No me malentiendan, es un lugar con mucho que ofrecer, pero saber que hay arañas del tamaño de un coco que entran a las casas en plan vendedor de aspiradoras no es algo que me encante mucho. Y ni hablar de ir a la playa, pisar una piedra y que resulte ser un pez con un veneno capaz de tumbar un camello. Dejando de lado mi miedo por la vida salvaje, durante más de 4 décadas, Australia ha sido uno de los países más ricos del mundo. Su clima agradable y la amabilidad de sus habitantes han hecho que se le vea como un paraíso, especialmente en los medios de comunicación. Sin embargo, en los últimos 10 años, las cosas han comenzado a cambiar. Lo que inicialmente parecía ser una recuperación tras la crisis del COVID-19, rápidamente dio un giro negativo y el país ha vuelto a entrar en una recesión per cápita, marcando solo la segunda vez que esto ocurre desde 1992. Lo irónico es que, aunque los salarios han aumentado en Australia, este crecimiento no significa mucho cuando la inflación sube incluso más rápido, lo que hace que todo lo que la gente quiere comprar sea cada vez más caro. Como resultado, los australianos están ganando menos cada año en relación con el precio de los bienes y servicios. Si ajustamos los salarios a la inflación, en realidad han estado cayendo durante los últimos 3 años. Y aunque este descenso ha disminuido, los salarios siguen más o menos al mismo nivel que en 2009. Esto implica que el australiano promedio ha perdido 15 años de progreso en cuanto a estándares de vida, lo que se traduce en miles de dólares perdidos. El costo de vida es una preocupación central para todos los australianos, ya que el país enfrenta una de las peores crisis económicas de su historia. Australia forma parte de la Commonwealth de Naciones, lo que significa que comparte una historia colonial con el Reino Unido, y esto puede ser parte de la razón por la cual ambos países enfrentan muchos problemas similares. En ambos lugares los salarios están cayendo, los estándares de vida se están desplomando y lo más importante, ambos países están lidiando con un problema fundamental, la vivienda. Todos necesitan un lugar donde vivir, pero en Australia parece que nadie puede permitírselo. La ciudad más grande de Australia, Sydney, ocupa la segunda posición en la lista de ciudades más inaccesibles del mundo en términos de vivienda. Cuando ampliamos esta lista para ver las 10 principales, Melbourne y Adelaida también se encuentran en el top, con otras ciudades importantes como Perth y Brisbane no muy atrás. La posibilidad de ser propietario de una vivienda está convirtiéndose cada vez más en un sueño para muchos, especialmente para aquellos que están entrando al mercado inmobiliario por primera vez. Desafortunadamente, los problemas de Australia no terminan ahí. Se estima que para 2028 los salarios reales estarán al mismo nivel que en 2014. A menos de que crezcan más rápido de lo que hicieron antes de la pandemia, la brecha en los estándares de vida podría persistir hasta la década de 2030. Lo irónico del asunto es que cada año cientos de miles de personas se mudan a Australia en busca de una vida mejor, y de alguna manera esto está contribuyendo al problema. No es difícil entender por qué la gente quiere venir a Australia, excepto yo. Es uno de los países más hermosos del mundo. Sin embargo, detrás de esta foto de Instagram se oculta una realidad bastante sombría para muchos australianos. Es aquí donde surgen las preguntas: ¿cómo llegó Australia a esta situación? ¿Y mejorará pronto? ¿Está tan mal? Para responder a estas incógnitas debemos viajar al pasado. Exploraremos un poco sobre la historia económica de Australia. Comenzaremos a finales del siglo XVIII. Encontramos a un país relativamente próspero desde su colonización. Acabando los 1800, los ingresos en Australia eran alrededor de un 40% más altos que en los Estados Unidos. Sin embargo, la fortuna económica de Australia cambió en el siglo XX, con periodos de auge en las décadas de los 50, 60 y 90, pero cada uno por razones diferentes. No es ningún secreto que gran parte del éxito económico inicial de Australia se basó en la extracción de recursos. Siendo una isla del tamaño de Europa Occidental y el Reino Unido combinados, Australia está repleta de recursos naturales valiosos. En términos generales, los 3 recursos que han definido el éxito económico de Australia son el hierro, el carbón y el gas natural. Sin embargo, el más notable de todos ha sido el hierro. La extracción masiva comenzó en las décadas de los 50 y 60, cuando se levantó una prohibición de exportación, lo que permitió que empresas privadas aseguraran contratos para comenzar la extracción. En los años 60, estas compañías comenzaron a exportar a países de todo el mundo, especialmente a naciones recién industrializadas como Japón, que estaba en pleno proceso de crecimiento y necesitaba mineral de hierro para la producción de acero. La minería generó miles de empleos,
tanto en la extracción como en industrias auxiliares, como la construcción de ferrocarriles que conectaban regiones remotas con la costa. Esto permitió a Australia comenzar a invertir en otras áreas para diversificar su economía. Los fondos se destinaron a la educación, facilitando la transición hacia una economía basada en servicios, lo que a su vez expandió significativamente el acceso a la educación secundaria y universitaria. Una nueva generación de australianos altamente capacitados y educados comenzó a ingresar al mercado laboral, lo que contribuyó a un crecimiento económico significativo a finales del siglo XX. A principios del siglo XXI, Australia se parecía mucho a las naciones europeas desarrolladas, con una economía predominantemente basada en el sector de servicios. Y una vez más, Australia estuvo bien posicionada para aprovechar otro milagro de crecimiento económico en Asia, esta vez en China. La participación de Australia en las exportaciones de mineral de hierro a China aumentó considerablemente, pasando de menos del 20% a fines de los 90 al 70% a mediados de los 2000. Lo mismo ocurrió con el carbón, y esta fuerte demanda fue una de las principales razones por las cuales Australia experimentó un periodo de rápido crecimiento en los primeros años del 2000, lo que le sirvió como un amortiguador frente a la crisis inmobiliaria de 2008. Es claro que Australia tiene muchas fortalezas, pero como hemos visto con otras economías, estas pueden ocultar debilidades aún mayores. Hoy, el país se enfrenta a una serie de problemas graves, como la creciente desigualdad, la crisis de la vivienda y la productividad estancada, todos los cuales provienen de políticas pasadas y requieren atención urgente para asegurar un futuro sostenible. Quizás el problema más grande para los australianos en la actualidad sea la vivienda. No solo no hay suficientes casas, sino que las que existen se han vuelto inaccesibles para la gran mayoría de la población, haciendo que la propiedad de una vivienda sea casi imposible para los compradores primerizos, a menos que tengan un ingreso muy por encima del promedio o un apoyo financiero de la llamada banca de mamá y papá. Esto no debería de sorprendernos, ya que a lo largo de las décadas el efecto acumulado de no haber construido suficientes viviendas ha llevado a un grave desajuste entre la oferta y la demanda en el mercado inmobiliario. Cabe destacar que Australia ha estado lidiando con una crisis de la vivienda en alguna forma u otra durante más de 20 años. Ciudades importantes como Melbourne y Sydney siempre han sido caras, pero en los últimos años esta situación se ha vuelto aún más extrema. Para poner esto en perspectiva, las estimaciones más recientes sugieren que para comprar una casa promedio en Sydney, una familia necesitaría ganar alrededor de $280,000 al año, comparado con el ingreso anual promedio en Sydney de unos $120,000. Es fácil entender por qué muchas personas no pueden permitirse comprar una casa. Según el sitio web Statista.com, una página web donde puedes encontrar el precio medio de viviendas por país, estimó que en diciembre de 2024, Sydney tenía el valor medio de vivienda más alto en comparación con otras capitales de Australia, con un valor de más de 1.47 millones de dólares australianos, lo que serían unos $920,000 americanos. De manera similar, otra ciudad tenía valores de vivienda residencial promedio relativamente altos. En la misma web se puede ver el precio medio de los alquileres residenciales. En septiembre de 2024, Sydney encabezó el mercado de precios de alquiler residencial, con precios de alquiler de viviendas que alcanzaron un promedio de $775 australianos, lo que serían unos $485 estadounidenses, que al mes serían unos $1,900 aproximadamente en alquiler. Como ocurre con cualquier problema económico, las causas son múltiples, pero al final del día simplemente no hay suficientes viviendas para satisfacer la creciente demanda. La oferta de viviendas en Australia, que es de 420 por cada 1,000 personas, es baja en comparación con los estándares de la OCDE, y la escasez de vivienda ha hecho que sea cada vez más difícil encontrar una propiedad para comprar o alquilar. Esto significa que las viviendas disponibles están absorbiendo una proporción aún mayor de los ingresos de las personas. Ahora, las personas deben ahorrar durante un promedio de 11 años solo para poder hacer el depósito inicial para una casa, llevando a una caída del sector inmobiliario. Un factor principal de esta caída es el aumento de las tasas de interés, una medida tomada por el Banco de la Reserva de Australia para combatir la inflación. Esto ha hecho que las hipotecas sean mucho más caras, aumentando las cuotas mensuales de muchos propietarios,
que han visto cómo sus pagos se disparan, a veces hasta miles de dólares más. Como resultado, muchas familias se ven obligadas a vender sus viviendas, lo que inunda el mercado con propiedades y empuja los precios aún más hacia abajo. Pero el problema no se limita solo a los propietarios individuales. El sector inmobiliario juega un papel crucial en la economía de Australia, ya que afecta desde los trabajos de construcción hasta las ganancias bancarias. Un mercado inmobiliario en crisis puede desencadenar despidos y una menor demanda de consumo, lo que a su vez podría frenar la economía. Además, los bancos que tienen fuertes inversiones en el sector inmobiliario también están enfrentando presiones, puesto que temen un aumento en los impagos de préstamos. El número de viviendas disponibles para la venta en Australia ha disminuido desde 2015 y el número de viviendas en alquiler ha ido cayendo desde principios del 2020. En 2023 solo se completaron 170,000 viviendas, lo que marcó la cifra más baja en una década. Pero no es una tendencia reciente. Desde los años 60, las tasas de construcción en Australia por cada 1,000 personas han estado cayendo, y esto ha continuado empeorando durante el nuevo siglo hasta la década de 2020. Parte de esto tiene que ver con la cultura australiana, que pone un énfasis en el entorno suburbano y el espacio para criar a los hijos. Pero optar por este enfoque, en lugar de fomentar la urbanización, significa que hay menos personas viviendo en un área determinada, lo que genera aún más presión sobre el mercado inmobiliario. Esto es especialmente problemático en ciudades donde el espacio es aún más valioso. Ciudades como Sydney y Melbourne tienen una densidad poblacional 3 veces menor que Londres y 10 veces menor que el área metropolitana de París. Para mantener este estilo de vida suburbano, las autorizaciones de construcción para nuevas viviendas no se están otorgando. Y, combinado con la burocracia gubernamental, esto significa que para obtener la aprobación para desarrollos de viviendas toma meses en lugar de semanas. No es de sorprender que sea casi imposible cumplir con los objetivos de construcción de viviendas. Lo irónico es que Australia es un país gigantesco y, aunque es cierto que gran parte de él es inhabitable, todavía queda un enorme espacio para cubrir nuevas viviendas. Sin embargo, el precio de la tierra y de las viviendas sigue aumentando. Algunos creen que la inmigración podría estar contribuyendo a este problema. Cada año, cientos de miles de personas llegan a Australia y ellos también necesitan un lugar donde vivir. En los últimos 3 años, especialmente después de la pandemia, Australia ha experimentado un aumento significativo en su población. En 2023 y 2024, el país recibió alrededor de 667,000 personas, la cifra más alta en la última década. A medida que más personas compiten por la misma oferta de viviendas, es inevitable que los precios aumenten. No obstante, este efecto afecta más al mercado de alquileres, ya que quienes llegan al país, en su mayoría, tienen visas temporales y no impactan tanto en los precios de las viviendas a la venta. Además, en comparación con la población australiana, este nivel de inmigración está alineado con tendencias pasadas y ha ido disminuyendo con el tiempo, lo que desmiente la idea de que los inmigrantes sean la única causa del aumento de los precios de la vivienda. De hecho, el gobierno australiano para el periodo fiscal 2024-2025 autorizó solo 185,000 plazas disponibles para su programa de migración permanente. Lo que sí se está haciendo más difícil para los australianos es acceder a lo básico, como la vivienda, el estancamiento salarial. Como mencioné antes, si ajustamos por la inflación, los salarios reales en Australia no han cambiado desde 2009. Esto se debe a la productividad, que es un aspecto fundamental del crecimiento económico. La productividad mide la tasa a la cual se producen bienes y servicios en una economía, utilizando insumos como el trabajo. En Australia, la productividad ha estado débil durante los últimos 20 años, muy por debajo de las cifras previas. Debido a esto, el crecimiento económico ha permanecido débil, especialmente considerando la desaceleración de las exportaciones hacia China, que fue un motor clave del crecimiento en los primeros años del 2000. En 2022, la productividad cayó alrededor de un 4%, ya que la producción no pudo mantenerse al ritmo de un aumento récord del 6.9% en las horas trabajadas.
De hecho, los ingresos de los australianos crecieron en los últimos años principalmente porque trabajaron más horas, pero el crecimiento de la productividad no se trata de trabajar más, sino de trabajar de manera más eficiente. Según la Oficina Australiana de Estadísticas, la productividad promedio es de 79.30 puntos desde 1978 hasta 2024, alcanzando un máximo histórico de 105.10 puntos en el primer trimestre de 2022. Una forma en que las empresas australianas pueden mejorar su productividad es invirtiendo en investigación y desarrollo, o sea, I+D, para innovar. Sin embargo, el gasto de I+D en Australia es actualmente mucho más bajo que en la mayoría de los países de la OCDE y considerablemente inferior al de economías desarrolladas como Estados Unidos o el Reino Unido. El estancamiento en la productividad es un problema, especialmente para el trabajador promedio, que ve cómo sus salarios permanecen estancados mientras los precios de casi todo lo demás siguen subiendo. La caída en la productividad también ha permitido que la desigualdad persista y se profundice. En términos de desigualdad de ingresos, Australia no está tan mal, con un índice de Gini en 2018 de 34.3, lo que lo coloca en una posición similar a otras economías desarrolladas. Pero cuando nos fijamos en la brecha de riqueza, la situación se vuelve más grave. En Australia, casi la mitad de toda la riqueza está en manos del 10% de los hogares ricos, que tienen un promedio de 5.2 millones cada uno, mientras que poseen 15 veces la riqueza del 60% más pobre. Esto no debería de sorprendernos, ya que cuando los activos como las viviendas aumentan de valor mucho más rápido que los ingresos, es inevitable que se crea una brecha enorme entre quienes tienen propiedades y quienes no. De hecho, un economista principal del Instituto de Australia ha descrito la creciente desigualdad del país como potenciada. Esto se basa en un informe que mostró que el 93% de las ganancias económicas en la última década fueron para el 10% más rico, mientras que la abrumadora mayoría de los australianos recibió solo el 7% de los beneficios, una cifra que es mucho mayor que en cualquier otro momento de la historia en Australia. La desigualdad fue en el crecimiento económico de un país. Cuando la brecha se agranda, las personas con ingresos más bajos tienden a gastar menos, pero son precisamente ellos quienes más gastarían si tuvieran dinero extra, a diferencia de las personas más ricas que suelen invertir en mercados financieros y bienes raíces, aumentando así su riqueza sin contribuir directamente al crecimiento económico, mediante la creación de nuevos negocios o empleos. Al mismo tiempo, las personas con ingresos bajos no pueden permitirse cosas esenciales como una buena educación, lo que limita sus oportunidades de mejorar su vida y contribuir más efectivamente a la economía. Es importante señalar que, aunque la desigualdad de la riqueza en Australia sigue siendo mucho menor que el promedio global y por debajo de países como Estados Unidos y el Reino Unido, este problema sigue empeorando cada año. A medida que un país se vuelve más desigual, empiezan a surgir otros problemas, ya que crece un sentimiento de descontento, especialmente entre la mayoría de la población que se siente oprimida por los problemas económicos, especialmente los relacionados con la vivienda y la desigualdad. Es fácil señalar a un individuo o gobierno como responsable de estos problemas económicos, pero la realidad es que estas cuestiones han estado creciendo en Australia durante décadas y han sido ignoradas consistentemente por gobiernos de ambos lados del espectro político. Son problemas que necesitan ser abordados con urgencia y requieren de una colaboración entre los partidos para encontrar soluciones. Pero, dado el historial actual sobre la vivienda y la falta de urgencia para hacer algo al respecto, parece que estos problemas, junto con muchos otros, persistirán en Australia por muchos años más. Otro problema es que Australia tiene una dependencia muy alta de China, su mayor socio comercial. Sin embargo, esta relación comienza a parecer una bomba de tiempo. Las tensiones comerciales y la desaceleración de la economía china están afectando fuertemente a Australia, ya que una gran parte de las exportaciones dependen del gigante asiático. Además, los costos de vida están subiendo a un ritmo alarmante. Básicos como los alimentos y la energía se están convirtiendo en artículos de lujo para muchas familias. Y no podemos olvidar el impacto del cambio climático, con incendios forestales, inundaciones y sequías que están destruyendo industrias clave como la agricultura y el seguro. Esto último son hechos lamentables y cuestan muchos recursos para poder combatirlos.
El aumento del costo de vida en Australia se ha convertido en una carga pesada para millones de personas. Desde los precios de los alimentos hasta los costos de la energía, los elementos esenciales están alcanzando precios cada vez más inalcanzables, lo que está agotando los presupuestos familiares. La inflación, en su nivel más alto en décadas, ha golpeado fuerte a los australianos, reduciendo el poder adquisitivo de los salarios y dejando a muchos con dificultades para llegar a fin de mes. Por ejemplo, los precios de los alimentos han aumentado drásticamente debido a las interrupciones en la cadena de suministros, la escasez de mano de obra y desastres climáticos como las inundaciones que han devastado los cultivos. Ahora, una simple visita al supermercado cuesta mucho más que hace solo un año. Mientras tanto, las facturas de la energía se han convertido en una fuente importante de ansiedad, ya que los precios del gas y la electricidad han subido debido a los problemas globales de suministro y la creciente demanda. Estas presiones globales no solo afectan a las familias, sino que también ralentizan la economía en general. Cuando las personas gastan más en lo esencial, tienen menos dinero disponible para gastar en entretenimiento, restaurantes y otros productos y servicios no esenciales. Esta disminución en el gasto de las consumiciones debilita a las empresas, lo que afecta negativamente el crecimiento del empleo. Con una deuda familiar histórica, los australianos tienen menos capacidad para absorber los aumentos de precio. Y si la inflación sigue superando el crecimiento de los salarios, podríamos enfrentar una crisis de confianza en la economía. Es aquí donde entran los problemas con su principal socio comercial, China. Verás, la relación económica de Australia con China ha sido una espada de doble filo. Extremadamente rentable en tiempos de bonanza, pero peligrosamente vulnerable en tiempos de crisis. Durante años, China ha sido el principal socio comercial de Australia, representando casi el 40% de sus exportaciones, que incluyen mineral de hierro, carbón y productos agrícolas. Aunque esta relación comercial ha impulsado el crecimiento económico de Australia, también ha creado una dependencia significativa que ahora plantea serios riesgos. Recientemente, las tensiones comerciales entre ambos países han expuesto estas vulnerabilidades. En respuesta a disputas políticas, China ha impuesto restricciones o aranceles a productos australianos como el vino, la cebada y los mariscos. Estas medidas han costado a los exportadores australianos miles de millones de dólares, obligando a muchas industrias a buscar mercados alternativos. Esta situación también ha puesto de manifiesto cuán concentrado está el mercado de exportación de Australia, lo que lo hace peligrosamente dependiente de un solo socio socioeconómico. La economía de China, la segunda más grande del mundo, está enfrentando varios problemas como una crisis inmobiliaria y una disminución en la demanda de los consumidores. Esto está afectando directamente su apetito por las materias primas australianas, lo que es particularmente alarmante para el sector minero de Australia, que depende en gran medida de la demanda de China de recursos como el mineral de hierro. Si la actividad económica de China continúa en declive, las repercusiones para Australia podrían ser graves, desde la reducción de los ingresos por exportaciones hasta la pérdida de empleos en sectores clave. Diversificar las asociaciones comerciales no es tan sencillo como uno pensaría. Aunque Australia ha estado buscando nuevos mercados en Asia y la India, desarrollar estas relaciones toma tiempo y es probable que no puedan compensar completamente las pérdidas de China. La dependencia de un solo socio comercial ha puesto a Australia en una posición muy vulnerable. Cualquier deterioro nacional en la relación con China o una desaceleración prolongada de su economía podría tener consecuencias devastadoras para Australia, lo que resalta la necesidad urgente de una estrategia comercial más equilibrada y resiliente. Australia también está enfrentando los efectos devastadores del cambio climático y los desastres naturales. Si bien el país ha sido históricamente vulnerable a fenómenos climáticos extremos, en los últimos años la frecuencia y gravedad de estos desastres han alcanzado niveles alarmantes. Desde incendios forestales devastadores hasta inundaciones catastróficas, el impacto económico del cambio climático es imposible de ignorar. Estos eventos no solo son problemas ambientales, sino que también son enormes perturbadores económicos, costándole al país miles de millones de dólares cada año en daños y esfuerzos de recuperación. La temporada de incendios forestales de 2019 a 2020, conocida como el Verano Negro, causó pérdidas económicas superiores a $1.000 millones, destruyendo miles de viviendas y desplazando a comunidades enteras. El sector agrícola fue uno de los más afectados, con pérdidas de ganado, cultivos e infraestructura. De manera similar, las recientes inundaciones de Nueva Gales del Sur y Queensland destruyeron grandes partes de las regiones agrícolas y dañaron
dañaron infraestructuras críticas como carreteras y vías férreas. Estas catástrofes también afectan a industrias más allá de la agricultura, como las aseguradoras, que enfrentan reclamaciones elevadas, lo que aumenta las primas para propietarios y empresas. El turismo, otro pilar de la economía australiana, también se vio afectado, ya que los paisajes icónicos del país quedan dañados y los turistas internacionales se ven disuadidos por las imágenes de destrucción. Además, el cambio climático pone una presión inmensa sobre el presupuesto del gobierno, puesto que miles de millones de dólares se destinan a la ayuda en desastres y esfuerzos de reconstrucción, desviando fondos de áreas críticas como la salud, la educación y el desarrollo de infraestructuras. Las industrias que dependen de un clima estable, como la agricultura y la pesca, enfrentan un futuro incierto a medida que estos desastres se hacen más frecuentes y severos. La pregunta es si la economía australiana puede resistir este asedio continuo del cambio climático sin ningún tipo de inversión significativa en resiliencia climática y prácticas sostenibles. Si no se toman medidas adecuadas, los costos solo aumentarán, y abordar ese desafío no solo implica proteger el medio ambiente, sino también garantizar el futuro económico de Australia y asegurar que las comunidades puedan reconstruirse y prosperar frente a los riesgos climáticos crecientes. Y si a todo esto le sumamos el nivel altísimo de la deuda de los hogares, la cosa se pone peor. La deuda familiar en Australia es una de las más altas del mundo, con la deuda promedio de una familia superando el 200% de su ingreso anual. Esta cifra coloca a las familias australianas en una posición precaria, donde incluso pequeños choques económicos pueden tener consecuencias devastadoras. La principal causa de esta deuda es el mismo mercado inmobiliario. Décadas de precios de propiedades en aumento alentaron a los australianos a asumir hipotecas masivas para asegurar una vivienda, lo que a menudo estillaba al máximo sus finanzas. Aunque esta estrategia funcionó mientras las tasas de interés eran bajas y los valores de las propiedades subían, el reciente aumento de las tasas de interés ha cambiado las reglas del juego. Los pagos de las hipotecas se han vuelto mucho más caros, dejando a muchas familias luchando por mantenerse al día. Además, las deudas de tarjetas de crédito y préstamos personales agravan el problema. Los australianos han recurrido a estos tipos de crédito para cubrir el aumento de los costos de vida, creando un ciclo vicioso de endeudamiento que se vuelve cada vez más difícil de romper a medida que los intereses se acumulan. Para algunos, la carga de la deuda ya es abrumadora, lo que lleva a impagos y angustia financiera. La alta deuda familiar no solo afecta a los individuos, sino que representa un riesgo para toda la economía. Cuando las personas están enfocadas en pagar su deuda, gastan menos en productos y servicios, lo que frena el crecimiento económico. Los minoristas, las pequeñas empresas e incluso las grandes corporaciones sienten el impacto cuando el gasto del consumidor se seca. Los bancos, muy expuestos al mercado inmobiliario, también enfrentan mayores riesgos si se producen impagos masivos de las hipotecas. Si no se abordan los niveles de deuda familiar, Australia podría enfrentar una crisis financiera más amplia. Entre las soluciones como mejorar la educación financiera, promover la vivienda asequible y fomentar el ahorro son cruciales para reducir esta dependencia de la deuda. Sin acción, esta burbuja de deuda podría estallar en cualquier momento, enviando ondas de choque por toda la economía y dejando a millones en una situación financiera caótica. Por último, el mercado laboral de Australia está bajo creciente presión debido a problemas como el subempleo, la inseguridad laboral y el aumento rápido de la automatización. Aunque las tasas de desempleo parecen estables a simple vista, un análisis más profundo revela tendencias preocupantes que podrían tener consecuencias a largo plazo, tanto para la economía como para la sociedad. Uno de los principales problemas es el subempleo, donde los trabajadores no pueden asegurar suficientes horas para satisfacer sus necesidades económicas. Muchos australianos se encuentran atrapados en trabajos a tiempo parcial o casuales, dejándolos financieramente vulnerables e incapaz de participar plenamente en la economía. Esta creciente dependencia del trabajo inseguro también impacta en la salud mental, la satisfacción laboral y la productividad, creando una fuerza laboral que lucha por prosperar. La automatización y los avances tecnológicos añaden una capa adicional de complejidad. Industrias como la manufactura, el comercio minorista e incluso las finanzas están viendo cómo los trabajos son reemplazados por máquinas y la inteligencia artificial.
Aunque la automatización puede aumentar la eficiencia, deja a muchos trabajadores sin las habilidades necesarias para adaptarse a nuevos roles. La falta de inversión en programas de reentrenamiento y mejora de habilidades solo agrava el problema, dejando a grandes segmentos de la población en riesgo de quedar atrás en la economía digital. El crecimiento salarial en Australia ha permanecido estancado durante años, sin poder seguir el ritmo del aumento del costo de vida. Para muchos trabajadores, incluso los empleos a tiempo completo, ya no garantizan estabilidad financiera, lo que mina aún más la confianza en el mercado laboral. El impacto de estas presiones no solo es personal, también es económico. La disminución de los ingresos familiares se traduce en menos gasto de los consumidores, lo que a su vez ralentiza el crecimiento de los negocios y la creación de empleos. Abordar estos problemas requiere de acción, desde invertir en educación y desarrollo de habilidades hasta garantizar salarios justos y condiciones laborales estables. Sin estos cambios, el mercado laboral seguirá siendo una fuente de presión económica que afectará no solo a los trabajadores, sino a toda la economía australiana. La deuda pública de Australia ha ido en aumento de manera constante, lo que está comenzando a generar serias preocupaciones sobre la estabilidad financiera del país. Si bien es cierto que el nivel de endeudamiento es necesario para financiar programas e infraestructura críticos, la acumulación rápida de deuda, especialmente en respuesta a la pandemia de COVID-19, ha dejado a Australia en un desafío fiscal que no puede ignorarse. A partir de 2024, la deuda nacional de Australia ha superado el billón de dólares, una cifra que representa una porción significativa del Producto Interno Bruto del país. Esta deuda ha sido impulsada por paquetes de estímulo a gran escala, gastos en atención médica e inversiones en defensa e infraestructura. Si bien estos gastos eran necesarios para apoyar la economía en tiempos difíciles, también han creado presiones fiscales a largo plazo. El principal desafío radica en equilibrar el presupuesto sin recortar los servicios esenciales ni sofocar el crecimiento económico. El aumento de las tasas de interés ha encarecido los pagos de la deuda, lo que pone aún más presión sobre las finanzas del gobierno. Si estos pagos se vuelven insostenibles, podría haber una reducción en la financiación de áreas críticas como la atención médica, educación y servicios sociales. Además, las decisiones políticas controvertidas como las inversiones en proyectos de combustibles fósiles han generado críticas por estar en desacuerdo con las tendencias globales hacia la energía renovable, lo que podría poner en peligro el futuro económico de Australia. Mientras tanto, la falta de inversión en innovación y educación limita la capacidad del país para mantenerse competitivo en el escenario global. El impacto de la deuda pública elevada no es solo teórico. Puede erosionar la confianza de los inversores, provocar rebajas en la calificación crediticia y, en última instancia, frenar el crecimiento económico. Para enfrentar estos desafíos, Australia necesita una estrategia fiscal clara y equilibrada que priorice la sostenibilidad a largo plazo, mientras sigue invirtiendo en áreas clave para el crecimiento futuro. El rápido crecimiento de la población y la urbanización en Australia han puesto una presión significativa sobre los recursos e infraestructuras del país, creando desafíos que podrían obstaculizar el crecimiento económico y la calidad de vida. Desde las ciudades congestionadas hasta los servicios públicos envejecidos, la presión para satisfacer la demanda está llevando la infraestructura de Australia al límite. Uno de los problemas más visibles es la congestión urbana. Ciudades como Sydney, Melbourne y Brisbane están luchando para acomodar estas poblaciones en aumento, lo que lleva a un transporte público abarrotado, carreteras bloqueadas y tiempos de viajes más largos. Esto no es solo una molestia, sino que impacta directamente en la productividad, costando a la economía miles de millones de dólares anuales, ya que los trabajadores pasan más tiempo en el tráfico y menos tiempo contribuyendo a la economía. La presión también es evidente en los servicios esenciales como agua, energía y atención médica. Las sequías y el aumento del consumo de agua están ejerciendo presión sobre los sistemas de suministro de agua, mientras que las redes eléctricas, ya envejecidas, luchan por satisfacer la creciente demanda, especialmente durante los eventos climáticos extremos. De manera similar, los hospitales y las escuelas se enfrentan a hacinamiento, lo que afecta la calidad de los servicios que pueden ofrecer. Estas brechas en la infraestructura agravan la división entre las comunidades urbanas y rurales, frenando el desarrollo económico en las regiones menos pobladas. Las limitaciones de recursos se ven aún más exacerbadas por el cambio climático, que añade imprevisibilidad a la disponibilidad de agua y energía, al mismo tiempo que aumenta la necesidad de infraestructura resiliente ante desastres.
Para abordar estos problemas, Australia debe invertir en infraestructura moderna y sostenible que pueda apoyar su creciente población y necesidades cambiantes. Iniciativas como la tecnología de ciudades inteligentes, los proyectos de energía renovable y la expansión de los sistemas de transporte público son esenciales para aliviar la presión. Sin estas intervenciones, el cuello de botella en la infraestructura continuará pesando sobre la economía, dificultando que Australia se mantenga competitiva y mejore la calidad de vida de sus ciudadanos. Como una economía abierta y dependiente del comercio, Australia está profundamente vinculada a los ritmos del mercado global. Sin embargo, la creciente incertidumbre en el panorama económico internacional plantea una amenaza significativa para su estabilidad y crecimiento. Desde tensiones geopolíticas hasta posibles recesiones globales, las fuerzas externas que afectan a Australia están más allá de su control, pero tienen consecuencias de gran alcance para su economía. Uno de los riesgos más inmediatos es la inestabilidad geopolítica. El aumento de las tensiones entre grandes potencias como Estados Unidos y China, dos de los principales socios comerciales de Australia, crean un entorno desafiante para el comercio. Las sanciones, los aranceles y los cambios de las alianzas añaden incertidumbre de un mercado global ya de por sí volátil, lo que podría afectar la estabilidad económica de Australia y dificultar la predicción de su futuro económico. Las fluctuaciones de la moneda australiana también añaden una capa de complejidad. El dólar australiano, sensible a las tendencias globales, suele debilitarse durante periodos de incertidumbre, lo que incrementa el costo de las importaciones y contribuye a una mayor inflación interna. Además, sectores fundamentales para la economía australiana como el turismo y la educación internacional se ven en riesgo debido a restricciones de viaje continuas, desaceleración económica en los países de origen y condiciones de mercado impredecibles. Estos sectores se están volviendo cada vez más volátiles y difíciles de manejar. Para enfrentar estos problemas, Australia debe diversificar sus relaciones comerciales, para así fortalecer sus industrias nacionales y construir resiliencia frente a los choques externos. Invertir en innovación, energía verde y autosuficiencia ayudará a reducir la vulnerabilidad a las turbulencias económicas globales. Sin medidas proactivas, estas incertidumbres podrían socavar significativamente el futuro económico del país. La economía de Australia se encuentra en una encrucijada crítica. En su momento fue celebrada por su resiliencia y prosperidad, pero ahora enfrenta una serie de desafíos interconectados que amenazan su estabilidad, desde el declive del mercado inmobiliario y el aumento del costo de vida hasta la incertidumbre económica global. Estos problemas han puesto en evidencia grietas en los cimientos de un sistema que hasta ahora parecía inquebrantable. La dependencia de industrias tradicionales como la minería y la agricultura, aunque rentables en el pasado, deja a Australia vulnerable en una economía global que evoluciona rápidamente. Además, la creciente presión del cambio climático, la tensión en la infraestructura y la alta deuda tanto del gobierno como de los hogares hacen evidente que los desafíos que se avecinan son vastos y complejos. Sin embargo, dentro de estos desafíos yace una oportunidad para la transformación. Para asegurar su futuro económico, Australia debe actuar con audacia. Esto implica abrazar la diversificación, invertir en innovación y priorizar la sostenibilidad. Al centrarse en industrias emergentes como la energía renovable y la tecnología, Australia puede reducir su dependencia de los volátiles mercados globales. Abordar las presiones del mercado laboral mediante educación y el desarrollo de habilidades preparará a la fuerza laboral para los empleos futuros. Mientras tanto, enfrentar la deuda e implementar políticas fiscales estratégicas ayudará a estabilizar la economía y restaurar la confianza. Estas no son soluciones fáciles, pero son necesarias. Las apuestas son altas, no solo para la economía, sino también para la calidad de vida de millones de australianos. Si este momento se convierte en un punto de inflexión o una espiral descendente, dependerá de las decisiones que se tomen hoy. No obstante, The Guardian publicó un artículo bastante interesante, donde debaten si lo peor ya ha pasado. El artículo dice que, a pesar de todas las malas noticias sobre la economía de Australia, podría ser que lo peor ya haya quedado atrás. Durante esta semana, los titulares anunciaban el crecimiento más débil en décadas, sin contar el impacto del COVID, y decían que la economía estaba siendo destrozada por el Banco de Reserva de Australia. Esto hace parecer que Australia está al borde de un abismo económico, pero ¿es realmente así? Es cierto que algunos hogares y empresas están enfrentando dificultades, especialmente por los costos desorbitados de la vivienda, junto con las tasas de interés
más altas de los últimos 13 años. Para ellos, la situación puede ser abrumadora. Sin embargo, para la mayoría de la población hay razones para ser optimistas. No se trata de un optimismo ingenuo, pero es posible que la peor parte ya haya quedado atrás, siempre y cuando los grandes problemas latentes no se descontrolen. Es verdad que los datos del trimestre de junio no fueron nada para celebrar. El Producto Interno Bruto per cápita cayó por sexta vez consecutiva, un descenso del 2% en comparación con el pico alcanzado en junio de 2022, según la Oficina de Estadísticas de Australia. Sin embargo, si miramos más de cerca esos datos, podemos encontrar muchos puntos positivos entre los negativos. Por ejemplo, aunque el descenso del PIB per cápita no es positivo, el economista Saul Slake destaca que en el pasado, otros ciclos de política monetaria más estrictas, desde la década de 1960, han provocado caídas más grandes, de entre el 2.8 y el 6.3%. Este tipo de desaceleración es algo que ya esperábamos, pues la previsión de la Reserva del Banco de Australia, o RBA, era un crecimiento anual del 0.9%, cifra que fue ligeramente superada. El gobernador del RBA, Michelle Bullock, incluso comentó que, aunque algunos pueden sentirse presionados por las dificultades económicas, Australia no está destrozada como algunos titulares sugieren. A pesar de los retos, como la baja tasa de ahorros en los hogares, solo el 0.9% de los ingresos en el año hasta junio, su nivel más bajo desde 2006 a 2007, hay señales de que esto podría mejorar. Los recortes fiscales del gobierno, que alcanzan los 23.000 millones, equivalen a 2 recortes de tasas del RBA, lo que podría aliviar la presión sobre los hogares. Aunque la economía aún no está en un periodo de derroche, las primeras señales, como el estancamiento de las ventas minoristas en julio, recomiendan que los hogares no están gastando de manera preocupante. Además, a pesar de las altas tasas de interés, los hogares están manteniendo un nivel considerable de riqueza. De hecho, desde mayo de 2022, la riqueza de los hogares ha aumentado casi 2.000 millones de dólares, es decir, un 13%. Bullock reconoció que algunos pueden verse obligados a vender sus viviendas debido a la incapacidad de pagar sus deudas, pero también destacó que solo una pequeña fracción de los prestatarios están en riesgo de caer en mora. De hecho, el sistema financiero australiano sigue demostrando una alta resiliencia a pesar de los riesgos globales y las altas condiciones domésticas desafiantes. En cuanto a la inflación, las noticias son más positivas de lo que uno pensaría. El índice de precios al consumidor, excluyendo los productos más volátiles, cayó el 3.7% en julio, su nivel más bajo desde enero del 2022. También los precios del petróleo global están bajando, lo que beneficia a los conductores y el mercado de alquileres, que había sido una de las principales fuentes de inflación. También muestra señales de debilidad, con precios en su nivel más bajo desde inicio de la pandemia. El empleo es otra área que ha mantenido su fortaleza. Desde que el RBA comenzó a aumentar sus tasas de interés en mayo de 2022, la economía ha generado casi 1 millón de empleos, lo que sigue siendo un dato positivo. Aunque la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente del 3.9% al 4.2% en julio, sigue siendo baja en comparación con los niveles históricos, lo que refleja la capacidad del mercado laboral para mantenerse fuerte a pesar de los desafíos económicos. Es cierto que existen señales de una desaceleración económica, como la disminución de las vacantes de empleo, que se redujeron un 25% respecto a su pico en mayo. No obstante, el número de vacantes sigue siendo alto, con 353.000 ofertas de empleo, un 55% más que en febrero de 2020 antes de la pandemia. Además, la confianza empresarial ha aumentado en agosto, alcanzando su nivel más alto desde enero de 2023, lo que sugiere que las empresas están comenzando a ver la luz al final del túnel. En el sector manufacturero también se prevé un aumento significativo de las inversiones del próximo año. A pesar de estos avances, la economía sigue siendo vulnerable a shocks, como una desaceleración económica más profunda en China o eventos globales como las elecciones en Estados Unidos. Además, el cambio climático y el clima extremo son factores inciertos que podrían afectar la estabilidad de la economía en los próximos años. En resumen, a pesar de los desafíos actuales, Australia sigue mostrando signos de resiliencia. Aunque no estamos fuera de peligro, hay razones para ser cautelosamente optimistas. La clave está en cómo el país maneje los riesgos a nivel global
y cómo aproveche las oportunidades para adaptarse a un futuro económico más diversificado y sostenible. Si todo va bien, el peor momento podría estar detrás de nosotros. A todas estas, ¿qué piensa la gente al respecto? Como ya es costumbre, para responder a esto me fui a Reddit para ver qué opinan los usuarios. El primer post decía lo siguiente: actualmente Australia sufre la mayor caída de ingresos del mundo desarrollado. ¿Podemos predecir cuánto durará esta tendencia o dónde tocará fondo? ¿Podemos decir si se trata de un bache de corto plazo o es tan solo el comienzo de un colapso económico de largo plazo? Del mismo modo, ¿podemos predecir con antelación cuánto más disminuirán nuestros ingresos? Por último, ¿se limitará este desplome de los ingresos a Australia únicamente? ¿Arrastraremos a otros países con nosotros? ¿O es esto un indicio del comienzo de una tendencia mundial? Un usuario respondió lo siguiente: llevo 20 minutos sentado aquí esperando a mi pareja y últimamente me he estado planteando una pregunta similar. Pensé en añadir mi opinión. En primer lugar, creo que Australia no está bien posicionada para enfrentarse a la incertidumbre económica que hay en el futuro, porque nuestras fortalezas relativas no están lo suficientemente altas en la cadena de valor. Somos un país que acepta los precios de nuestras materias primas y nuestras exportaciones agrícolas. No se puede basar una economía en eso y en que algunos estudiantes chinos ricos apoyen el mercado inmobiliario. No somos lo suficientemente diversos y nuestro sistema educativo es una vergüenza, a menos que seas rico, claro, lo que hará que nuestra productividad siga en descenso a largo plazo. Lo que necesitamos ahora, bueno, en realidad hace 20 años, pero ahora bastará, es una reorganización total de nuestro sistema educativo para alejarnos de un enfoque de justicia social consciente a un enfoque STEM. Los estándares deben aumentar y debemos impulsar a nuestros jóvenes a alcanzarlos, no bajar los estándares y mimarlos cuando ni siquiera pueden alcanzarlos. Así es como Singapur, Taiwán, Corea y China han logrado alcanzar la prosperidad económica. Los Bogan y sus obsesiones deportivas no serán suficientes. Nuestra economía está construida sobre arena o literalmente sobre tierra roja y negra. El análisis requeriría volúmenes de texto para abarcarlo. Los conceptos básicos son los siguientes: somos tontos, nuestros recursos no pueden salvarnos para siempre, nuestras casas relativamente malas tampoco pueden, ni tampoco los niños chinos que vienen aquí en masa. Yo diría que, per cápita, nos espera un declive relativo a largo plazo, con un aumento mucho mayor de la desigualdad entre grupos sociales y económicos. Seguiremos adelante, pero nunca estaremos a la altura de nuestro potencial y nos dormiremos en los laureles del pasado, esperando una vez más que el gobierno chino nos salve de una forma u otra. Otro Reddit comenzó con el siguiente título: la crisis de la vivienda en Australia es un desastre para los derechos humanos, afirma un experto. A lo que un usuario respondió: este problema se está convirtiendo en una bola de nieve. Sin estabilidad en la vivienda, las personas no pueden lograr estabilidad en sus propias vidas. Sus trabajos se ven afectados, no pueden formar una familia y no pueden gastar en cosas no esenciales. La economía se desacelera y la fuerza laboral se reduce. Las personas se vuelven más dependientes de los servicios de apoyo y esos problemas empeoran cada vez más hasta que se vuelven terminales. En otra publicación, un usuario compartió un enlace a un video que se titula Australia, un sistema económico terriblemente injusto. Un análisis de la escasez de viviendas, los impuestos, la inmigración, la riqueza de los baby boomers y por qué nada de esto es sostenible. A lo que alguien respondió: como acotación al margen, creo que una de las principales razones por la que los jóvenes no quieren alistarse en el ejército, que sufre una gran escasez, es porque no tienen nada que quieran conservar, ya sea propiedad o familia. No es de extrañar que mi generación no sea muy nacionalista cuando nuestros mayores nos excluyen activamente de la prosperidad de la nación. Este comentario generó varias respuestas. La primera fue la siguiente: la gente atraviesa dificultades económicas y está desmoralizada. No tenemos una identidad nacional cohesionada y, por supuesto, el ejército sufre escasez. La única solución, entre comillas, sería ofrecer incentivos financieros masivos, excluidos de las oportunidades que disfrutan nuestros mayores y con el precio tan alto que no nos permite tener nuestros propios hijos. La segunda respuesta dice lo siguiente: los salarios también están mal. El ADF saliente fue bastante claro al decir que no compiten con los salarios de la minería. Podrás ir a ganar más dinero en las minas sin tener que renunciar a tu libertad, ni que te griten.
Una tercera respuesta dijo que se están aprovechando activamente de nosotros. Ya somos carne de cañón para la economía. No pagamos dos veces con nuestro futuro. Especialmente no a los ancianos perezosos que discuten entre ellos por dinero, mientras sus propios hijos deciden que es mejor no tener hijos. Por último, en otra publicación, un usuario compartió el enlace a un artículo que se titula "Se revelan sombrías perspectivas económicas para Australia". Esto generó diversas respuestas, entre ellas destacó esta. En lugar de centrarse en un crecimiento impulsado por la productividad, Australia ha recurrido a la importación de cientos de miles de personas cada año, combinada con una creciente deuda de los hogares para alimentar el gasto y las malas inversiones en bienes raíces e infraestructuras de recuperación. Esta política de inmigración masiva ha creado una disminución del capital y ha reducido la productividad. Perversamente, el crecimiento de la población del país en 8.5 millones este siglo también ha diluido la base mineral de Australia, la principal fuente de riqueza del país, haciendo que los australianos sean más pobres per cápita. Esto es diferente de cómo funcionan los países inteligentes y sofisticados, que crecen priorizando el crecimiento productivo de calidad por encima de la expansión poblacional tonta basada en la cantidad. Simplemente agregar más personas a trabajar en industrias y servicios de baja productividad, muchas de las cuales están financiadas por el gobierno, no es un modelo económico viable y no mejorará el nivel de vida de otros. Otra respuesta a esta publicación fue la siguiente. Además, obsesionarse con el superávit es un error y tiene muy poco que ver con el crecimiento económico real. Un superávit simplemente significa que el gobierno recuperó más dinero del que entregó al público. Un déficit simplemente significa que el público recibió más dinero del gobierno del que recuperó. El crecimiento económico de una economía no se mide por los superávits o déficits gubernamentales. Míralo de esta manera. Si el gobierno gasta 10.000 millones en crear fondos de inversión para las personas más ricas del país y esos fondos de inversión invierten en acciones tecnológicas estadounidenses, convirtiendo los 10.000 millones originales en 30.000 millones, entonces al final del mandato del gobierno le devuelven 11.000 millones al gobierno. Eso es un superávit de 1.000 millones, pero es probable que el crecimiento económico haya ocurrido en la economía estadounidense. Si se toman esos 10.000 millones y se crean 5.000 pequeñas empresas australianas, la mitad de ellas fracasan y la otra mitad tarda 4 años en devolver apenas el 60% de los 10.000 millones originales, por lo que devuelven 6.000 millones al gobierno. Eso supone un déficit de 4.000 millones de dólares para el gobierno. Pero en los 4 años posteriores a ese gobierno, esas empresas podrían producir otros 6.000 millones o más. Eso es un gran impulso para la economía australiana, pero nunca se medirá como un superávit. Se considera un déficit. Así que sí, inviertan 10.000 millones en los más ricos. El dinero podría ir a Estados Unidos y regresar, y el gobierno podría reclamar un superávit. Invierta 10.000 millones a nivel local y nuestra economía podría eventualmente beneficiar grandemente a las empresas australianas, a los ciudadanos australianos, a la gente de Australia, a la cultura, a la experiencia comercial, a las comunidades y a un sinnúmero de otras cosas. Pero eso todavía podría reconocerse solo en los libros como un déficit. Por lo tanto, la idea de que superávit igual bueno, déficit igual malo, no es necesariamente cierta. Lo más importante es cómo se gasta el dinero y, en realidad, lo más relevante es si hizo crecer la economía local o no. Eso es lo que deberíamos medir. El futuro de Australia es algo incierto en este momento. Se ha vuelto en un lugar costoso, tanto para el turista como para sus residentes. Aún así, creo que puede mejorar si toman las decisiones adecuadas y plantean opciones viables que beneficien a sus ciudadanos. A pesar de que no es muy probable que vaya por lo que mencioné al principio del video, considero que es un país con mucho que aportar y deseo que su economía vuelva a estar en niveles óptimos. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que la economía de Australia vaya a mejorar? Deja lo que piensas en los comentarios. No olvides suscribirte para que no te pierdas de los nuevos videos. Nos vemos en la próxima.